Todos se burlaban de la silenciosa ranchera, hasta que se enfrentó a un pistolero sin pestañear. En Millbrook, nadie tenía en alta estima a Sarah May Thompson. Era solo una chica callada que barría los pisos de la tienda, mantenía la mirada baja y nunca hablaba a menos que le hablaran. Los habitantes del pueblo susurraban a sus espaldas, llamándola rara, ingenua, tal vez incluso tonta. Pero en aquella sofocante tarde de julio de 1876, cuando la muerte llegó al pueblo con espuelas tintineantes y un Colt 45 reluciendo bajo el sol del desierto, Sarah May demostraría que a veces las aguas más tranquilas son las más profundas. La mañana comenzó como cualquier otra en el polvoriento pueblo ganadero de Millbrook, territorio de Arizona. El sol ascendía sobre la meseta roja como una moneda ardiente, proyectando largas sombras entre los edificios desgastados que bordeaban la calle principal. Sarah May ya estaba trabajando en la tienda general de Henderson. Su desgastado vestido marrón desaparecía tras altos estantes repletos de sacos de flores y duraznos enlatados. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla trenza y sus manos callosas se movían con eficiencia mientras organizaba la mercancía que había llegado en el carro de suministros del día anterior. «Esa chica me da escalofríos», susurró Lasra. Abernathy le dijo a su amiga mientras echaban un vistazo a la sección de telas. «Llevó aquí 2 años, y nunca la he oído decir más de 5 palabras seguidas». «Oí que vino del este después de una tragedia», respondió Lasra Caldwell, bajando la voz. «La pobre debe estar mal de la cabeza. La guerra tiene consecuencias terribles para las familias». Sarah May oía cada palabra, pero seguía trabajando, espolvoreando los frascos de conserva con mano firme. Se había acostumbrado a los susurros, las miradas de reojo, la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando ella entraba en una habitación. Que pensarán lo que quisieran. La verdad era mucho más compleja de lo que los chismes pueblerinos podían imaginar. Justo al mediodía sonó la campana de bronce sobre la entrada de la tienda, y el sheriff Thomas Wyatt entró. Su placa reflejó la luz que se filtraba por los escaparates. Era un buen hombre, justo y honesto, de sienes canosas y ojos bondadosos que habían visto demasiada violencia en sus 43 años de vida. «Buenas tardes», Sarah May dijo con cariño, tocándose el sombrero. «¿Qué tal el negocio hoy?» «Buenas tardes», sheriff respondió ella en voz baja, apenas un susurro. «El señor Henderson está en el banco. ¿Puedo ayudarle en algo?» Antes de que el sheriff Wyatt pudiera responder, el galope de caballos resonó por la calle principal, seguido de gritos y el inconfundible estruendo de los disparos. La mano del sheriff se dirigió instintivamente a su pistolera mientras corría hacia la ventana, y Sarah May sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Quédate dentro y cierra la puerta con llave», ordenó el sheriff Wyatt, pero Sarah May ya se dirigía a la parte trasera de una tienda, hacia la pequeña habitación donde Henderson guardaba sus rifles de caza y municiones. Sus dedos, ya sin temblar, encontraron el rifle Winchester de palanca que colgaba en la pared tras una pila de mantas de caballo. Afuera, el caos se desató como un incendio forestal. «Soy Jake Morrison». Una voz grave resonó por la plaza. «Quiero que todos en este lugar olvidado de Dios escuchen con mucha atención. Estoy aquí por el sheriff Wyatt, y no me iré hasta que vea recompensado lo que le hizo a mi hermano». Sarah May se asomó al escaparate trasero de la tienda y lo vio con claridad por primera vez. Jake Morrison, imponente en su silla, era un hombre imponente, con el pelo negro y alborotado, y el rostro marcado por años de dura vida. Su grupo de 4 jinetes se desplegaba tras él, cada uno armado y peligroso, con sus caballos pateando impacientes en el polvo. La reputación de Morrison lo precedía en todo el territorio. Un asesino a sangre fría que había escapado de la prisión territorial de Yuma 3 meses antes, dejando 2 guardias muertos a su paso. «Tom Wyatt». Morrison volvió a gritar, y su voz resonó en los edificios de adobe. «Mataste a mi hermanito Danny en una pelea justa, pero a mí no me importa la justicia. Sal aquí y enfréntate a mí, o empezaré a disparar a inocentes hasta que lo hagas». A través de la ventana delantera, Sarah May pudo ver al sheriff Wyatt, solo en medio de la calle principal, con la mano cerca de su arma.
Los habitantes del pueblo se habían dispersado como plantas rodantes en una tormenta, escondiéndose tras los abrevaderos, agachándose en los portales, atrayendo a sus hijos. El sheriff parecía tranquilo, pero Sarah May podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula. Lo superaban en número 5-1, y todos lo sabían. Jake Morrison, gritó el sheriff Wyatt con voz firme y firme. Tu hermano me atacó primero, y había testigos. Estaba robando el banco y eligió su camino. No cometas el mismo error que él. La risa de Morrison fue como el sonido de un cristal rompiéndose. Error. El único error fue dejarte con vida, sheriff. Pero voy a arreglarlo ahora mismo. La mano del forajido se dirigió hacia su arma, y el tiempo pareció ralentizarse como la miel en invierno. Sarah May observaba desde las sombras de la tienda, con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Lo había visto antes, en otro pueblo, en otra vida, cuando era otra persona. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El sheriff Wyatt no desenfundó su arma. En cambio, dio un paso al frente, con las manos alzadas pacíficamente. Espera, Morrison, dijo. ¿Quieres justicia para tu hermano? Bien, pero no aquí, no con gente inocente alrededor. Vayamos al Cañón del Muerto, solos tú y yo. El ganador se lo lleva todo. Morrison escupió al polvo, entrecerrando los ojos. ¿Crees que soy un tonto, sheriff? En cuanto lleguemos, tendrás agentes esperando una emboscada. No hay emboscada, respondió Wyatt. Solo dos hombres resolviendo las cosas a la antigua usanza. Pero si eres demasiado cobarde para enfrentarte a mí solo. El insulto dio en el blanco. El rostro de Morrison se sonrojó de ira, y su mano se dirigió a la empuñadura de su pistola. Cobarde. ¿Me estás llamando cobarde? El rostro de Morrison se sonrojó de ira, y su mano se dirigió a la empuñadura de su pistola. ¡Cobarde! ¿Me estás llamando cobarde? Fue entonces cuando Sarah May tomó su decisión. No podía ver morir a otro buen hombre mientras se escondía en las sombras. No podía dejar que el miedo la dominara. Nunca más. La puerta principal de la tienda Henderson se abrió con un suave crujido, y Sarah May Thompson salió al sol abrasador de la tarde. Se movía con determinación, sujetando el rifle Winchester con suavidad, sin amenazar, pero lista. Sus pasos eran silenciosos en la pasarela de madera mientras caminaba hacia el enfrentamiento, y por primera vez en 2 años, su voz resonó clara y fuerte en la plaza. Clara y fuerte en la plaza. Ya basta, Jake Morrison. Todas las cabezas se giraron. Todos los ojos la miraron fijamente. La tranquila e ingenua dependienta se interponía entre un conocido forajido y el sheriff, y no parecía asustada en absoluto. De hecho, parecía peligrosa. El caballo de Morrison se movía con nerviosismo mientras miraba fijamente a la joven que había aparecido como un fantasma de la tienda. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? El ratoncito quiere jugar con los grandes felinos. Ya basta, repitió Sarah May, con una autoridad que hizo que varios de los hombres de Morrison se revolvieran incómodos en sus sillas. Tienes un problema con el sheriff Wyatt, pero esta no es la manera de resolverlo. ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer, muchacha? La voz de Morrison destilaba desprecio, pero Sarah May captó algo más en sus ojos, incertidumbre. Me llamo Sarah May Thompson, dijo, acercándose. Pero hace 2 años, en un pueblo llamado Cedar Ridge, Colorado, la gente me conocía por otro nombre. Me llamaban subalguacil Sarah Thompson. Las palabras resonaron en la calle polvorienta como un trueno. El sheriff Wyatt abrió mucho los ojos al reconocerla y comprenderla. La señora Abernathy jadeó desde su escondite tras el abrevadero. Incluso los pandilleros de Morrison intercambiaron miradas preocupadas. Así es, continuó Sarah May, con la voz cada vez más fuerte. Fui alguacil federal durante 6 años antes de venir aquí. He rastreado a hombres como tú en 3 territorios. Me he enfrentado a forajidos que te hacen parecer un niño de coro de iglesia, y nunca, ni una sola vez, me he echado atrás en una pelea
cuando gente inocente estaba en peligro. Morrison apretó el arma con fuerza, pero no la desenfundó. Algo en la mirada de la joven le dijo que sería un error fatal. «Estás mintiendo», gruñó, pero su voz carecía de convicción. «Solo eres un pequeño dependiente asustado que intenta hacerse el héroe». Sarah May sonrió entonces, y su expresión no fue agradable. «¿Lo soy?» «Dime, Morrison, ¿has oído hablar de la masacre de Cedar Ridge? Cuando la banda de Dalton intentó robar el banco y matar a medio pueblo». Morrison palideció. Todos los forajidos del territorio conocían esa historia. 7 criminales empedernidos habían llegado a Cedar Ridge una tranquila mañana de jueves, planeando robar el banco y desaparecer en las montañas. En cambio, se encontraron con un alguacil adjunto que los había seguido durante 3 semanas por una de las peores zonas de Colorado. Cuando se disipó el humo, 4 forajidos estaban muertos, 2 heridos y capturados, y uno había escapado con una bala en el hombro. El alguacil adjunto había salvado 17 vidas inocentes ese día. «Ese eras tú», Morrison susurró. «Ese era yo». Sarah May confirmó. «Y si crees que voy a dejar que lastimes a esta gente, te equivocas por completo». El silencio se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. El sheriff Wyatt se había retirado lentamente, dándole espacio a Sarah May para trabajar, pero su mano seguía cerca de su arma. Los habitantes del pueblo observaban desde sus escondites, sin atreverse a respirar. Incluso los caballos parecían percibir la tensión, pateando y resoplando nerviosos. La cuadrilla de Morrison se estaba inquietando. «Jefe», gritó uno de ellos, «quizás deberíamos irnos de aquí». «Esto no se siente bien», gritó. «Quizás deberíamos irnos de aquí. Esto no se siente bien». «Cálate, Charlie», gruñó Morrison, pero Sarah May pudo ver la duda asomarse a sus ojos. Era un asesino, pero no era estúpido. La historia de Cedar Ridge era legendaria entre los forajidos, y el alguacil que había desmantelado sin ayuda a la banda de Dalton se mencionaba en susurros alrededor de fogatas, desde Nuevo México hasta Montana. «Te propongo un trato, Morrison», dijo Sarah May, dando otro paso al frente. El Winchester seguía en sus manos, pero lo sostenía con indiferencia, sin aparente amenaza. «Tú y tus muchachos salgan de aquí ahora mismo, y les daré 5 minutos de ventaja antes de ir a buscarlos. Quédense, y les prometo que no vivirán para ver otro atardecer». «Estás fanfarroneando», dijo Morrison, pero se le quebró un poco la voz. La mirada de Sarah May se endureció. «Domore, pruébame». Durante un largo instante, el único sonido fue el susurro del viento entre los edificios y el lejano graznido de un halcón sobrevolando. Entonces Morrison maldijo en voz baja y tiró de las riendas de su caballo. «Esto no ha terminado, Wyatt», le gritó al sheriff, «pero no vale la pena morir por un pueblo tan insignificante como este». Hizo girar a su caballo y lo espolió hacia las afueras del pueblo, con su cuadrilla siguiéndolo de cerca. En cuestión de minutos, no eran más que nubes de polvo que se perdían en el calor del desierto. Sarah May se quedó de pie en medio de la calle principal, viéndolos partir, hasta que estuvo segura de que no volverían. Solo entonces bajó el rifle y se giró para encarar a los habitantes del pueblo, que salían lentamente de sus escondites. El sheriff Wyatt fue el primero en acercarse, con una expresión que mezclaba asombro y respeto. El ayudante del alguacil Thompson dijo formalmente, tocándose el sombrero, «Es un honor conocerla». «Ex ayudante del alguacil», corrigió Sarah May en voz baja. «Me retiré de esa vida hace 2 años». «¿Por qué?», preguntó el sheriff Wyatt con suavidad. «¿Por qué renunciar a una carrera como esa para fregar pisos en una tienda?» Sarah May guardó silencio un largo rato, mirándose las manos. Cuando habló, su voz volvió a ser suave, vulnerable, «porque me cansé de matar gente, sheriff. Incluso cuando se lo merecían, incluso cuando era necesario, después de Cedar Ridge. Después de todos esos años de violencia y muerte, solo quería encontrar un lugar tranquilo, un lugar donde pudiera ser invisible y no tener que sacar mi arma nunca más».
Lasra. Abernathy dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. «Ay, niña», dijo, extendiendo la mano para tocar el brazo de Sarah May. «Nos hemos equivocado tanto contigo, terriblemente». «No, señora», respondió Sarah May con una sonrisa triste. «Viste exactamente lo que quería que vieras. Una chica tranquila y sencilla que no causaría problemas. Alguien que pudiera desaparecer y no volver a enfrentarse a la violencia». El señor Henderson, el dueño de la tienda, se abrió paso entre la creciente multitud. Su rostro estaba rojo de emoción y gratitud. «Sarah May, salvaste a todo este pueblo. Morrison nos habría matado a la mitad buscando al sheriff Wyatt. Tal vez», dijo Sarah May, «o tal vez el sheriff Wyatt lo habría manejado perfectamente solo. Es un buen agente de la ley». El sheriff Wyatt negó con la cabeza. 5 contra 1. No habría tenido ninguna oportunidad, y ambos lo sabemos. Me salvaste la vida hoy, Marshall Thompson. Sarah May, corrigió, solo Sarah May. El Marshal murió en Cedar Ridge hace 2 años, pero al observar los rostros de los habitantes del pueblo, rostros que ahora mostraban respeto en lugar de compasión, comprensión en lugar de chismes susurrados, Sarah pudo darse cuenta de que tal vez el mariscal no había muerto después de todo. Tal vez solo había estado durmiendo, esperando el momento oportuno para despertar. Durante las semanas siguientes, la noticia de lo sucedido en Millbrook se extendió por todo el territorio como un reguero de pólvora. La historia creció con cada relato, como suele ocurrir, hasta convertirse en leyenda. La tranquila dependienta que se enfrentó a Jake Morrison y su pandilla sin pestañear, la exalguacil federal que cambió su placa por una escoba, solo para volver a tomar las armas cuando su pueblo adoptivo la necesitó. Sarah May intentó volver a su vida tranquila, pero no era lo mismo. La gente la saludaba con respeto en la calle. Los niños la miraban con ojos desorbitados y llenos de admiración. El sheriff Wyatt pasaba por la tienda todos los días, no para comprar nada, sino para hablar con alguien que comprendiera el peso de llevar una placa y un arma. Una noche, mientras Sarah May cerraba la tienda, dijo: «Me vendría bien un agente, alguien con experiencia, alguien a quien los delincuentes se lo pensarían 2 veces antes de cruzar». Sarah May levantó la vista de barrer el suelo y observó su rostro curtido a la luz de la lámpara. «Te lo dije, sheriff, ya terminé con esa vida». «¿Y tú?», preguntó con dulzura, «porque desde mi punto de vista parece que esa vida no ha terminado contigo». Hizo una pausa mientras barría, considerando sus palabras. A través de la ventana delantera podía ver cómo la calle principal se instalaba en la tranquilidad del atardecer. Se encendían faroles en las ventanas. Las familias se reunían para cenar. Los niños regresaban de sus juegos. Era la vida tranquila con la que soñaba durante todos esos años, rastreando asesinos por territorio peligroso. Pero también recordaba la mirada de Lasra, los ojos de Abernathy cuando la banda de Morrison irrumpió en el pueblo, el miedo de los niños escondidos tras las faldas de su madre, la certeza de que gente buena estaba a punto de morir mientras ella se escondía en las sombras. «Lo pensaré», dijo finalmente. El sheriff Wyatt sonrió y se quitó el sombrero. «Es todo lo que puedo pedir, Sarah May. Buenas noches». Después de que él se fuera, Sarah May terminó de limpiar la tienda y se dirigió a la pequeña habitación del fondo, donde había estado viviendo desde que llegó a Millbrook. Pero en lugar de acostarse, se sentó junto a la ventana y contempló las estrellas que llenaban el cielo del desierto como diamantes dispersos. Pensó en la mujer que había sido antes de Cedar Ridge, segura de sí misma, decidida, sin miedo. Pensó en la mujer en la que había intentado convertirse después, invisible, silenciosa, segura. Y pensó en la mujer que podría ser ahora alguien capaz de encontrar el equilibrio entre la paz y el propósito, entre esconderse de la violencia y plantarle cara cuando fuera necesario. A la mañana siguiente, Jake Morrison fue encontrado muerto a 80 kilómetros de la ciudad, abatido por cazarrecompensas que lo habían estado siguiendo durante semanas. Su pandilla se dispersó por todos lados para no volver a molestar a Millbrook. Cuando el sheriff Wyatt le dio la noticia a Sarah May, ella simplemente asintió y volvió a reponer los estantes. Pero esa tarde,
lo sorprendió entrando en su oficina con una taza de café y una pregunta. «Ese puesto de ayudante», dijo, «¿tiene un salario decente?» El sheriff Wyatt sonrió. «Bastante decente, además de una placa y todo el respeto que conlleva». Sarah May le devolvió la sonrisa, y por primera vez en 2 años la observó. «Bueno, Sheriff Wyatt, creo que ya tiene un ayudante». La ceremonia formal de juramentación tuvo lugar el domingo siguiente después de la iglesia, con la mayor parte del pueblo reunido en la plaza para presenciarla. Sarah May levantó la mano derecha y repitió el juramento que ya había pronunciado una vez, en otra vida, en otro lugar, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez no corría hacia la violencia ni huía de ella. Simplemente se mantenía firme, lista para proteger a la gente y la vida pacífica que había encontrado en Millbrook, mientras el sheriff Wyatt le colocaba la placa de agente en el chaleco, la SRA. Abernathy se secó los ojos con un pañuelo. «Nunca pensé que llegaría a ver este día», le susurró a la SRA Caldwell, nuestra pequeña y tranquila Sarah May, con placa. «Las aguas tranquilas son profundas», respondió sabiamente la SRA Caldwell. «Mi abuela siempre decía eso. Debimos haber sabido que esa chica era más de lo que parecía». Y así, Sarah May Thompson volvió a ser la agente Thompson, pero esta vez bajo sus propios términos. Mantuvo su habitación detrás de la tienda, ayudando al señor Henderson durante el día y patrullando el pueblo por la noche. Seguía callada, pensativa, pero el miedo se había ido, la vergüenza se había ido. Había encontrado la manera de ser la mujer que anhelaba la paz y la mujer que lucharía por ella cuando fuera necesario. Años después, cuando los escritores viajeros pasaban por Millbrook recopilando historias del viejo oeste, siempre oían hablar del día en que la chica del rancho silencioso se enfrentó a Jake Morrison y su pandilla. La historia crecía con cada relato, como suele ocurrir, pero su esencia seguía siendo verdadera. A veces, las personas más valientes son las que eligen sus batallas con cuidado. A veces, las voces más fuertes pertenecen a quienes solo hablan cuando tienen algo importante que decir. Y a veces, el oponente más peligroso es aquel que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. Sarah May Thompson aprendió esa lección a las malas en Cedar Ridge. Jake Morrison la aprendió a las malas en Millbrook, cuando una dependienta tranquila, de manos firmes y una fuerza de voluntad firme salió de las sombras al abrasador sol del desierto, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a los inocentes. Los habitantes de Millbrook nunca volvieron a susurrar que Sarah May era simple o extraña. Ahora sabían más. Habían visto lo que sucedía cuando se subestimaba a los callados, cuando se confundía el silencio con debilidad, cuando se olvidaba que a veces el arma más peligrosa no es la pistola en la funda, sino el coraje de su corazón. Y si quieres escuchar más historias como esta, sobre los valientes hombres y mujeres que dominaron el salvaje oeste con nada más que coraje y determinación, ya sabes dónde encontrarlas.